Bueno, pues bueno, estoy aquí otra vez con vosotros. Y bueno, a ver si se va cargando un poquito la batería, ha sido un fallo, pero bueno. A continuación os voy a explicar un poquito, pues, lo que es un poco el trimado de lo que es el gas, ¿de acuerdo? Con la dirección, pues luego si acaso haré un poquito de repaso, pero bueno, en un principio, ahora lo que miraríamos es un poco lo que es el trimado del gas, ¿de acuerdo? En este caso, voy a empezar quitando el prisionero que tenemos aquí y ahora os explicaré un poquito el porqué. ¿De acuerdo? Bueno, aquí. Esto aquí y esto aquí. Bueno, lo que es con el gas, el procedimiento más o menos sería el mismo. Lo primero que tendríamos que hacer, bueno, donde tenemos que ir lo que tenemos que ir a buscar, como podréis ver en el, igual como en la dirección, simplemente es lo que es buscar la escuadra del servo, el servo trimado y lo que es la varilla, buscarle su longitud. Lo que es en el gas tenemos dos articulaciones o dos elementos los cuales tienen que ir un poquito compensados. De tal manera, me explico, si tensamos mucho lo que es el freno, podemos tener problemas con el gas, viceversa. Si el muelle o el ajuste en el gas no es correcto, nos podemos encontrar de que no tengamos freno, ¿de acuerdo? Entonces, yo en este caso lo que he hecho ha sido sacar el prisionero del gas y lo que en un principio tendríamos que hacer es un poquito, dijéramos, lo que hemos hecho con la dirección. Y es buscar la zona neutra del servo, ¿de acuerdo? Repito, sobre todo, pensar que los coches que vienen ya montados, premontados o son de gama básica, los servos son de 4 o 5 kilos, no sé si ahora vendrán más, pero vamos. Y entonces cualquier ajuste que tengamos mal hecho, sea en la dirección o el gas, lo vamos a notar. Un buen ajuste, con sus recorridos y sus limitaciones, el servo lo va a agradecer. Tenemos que aprovechar esos 4 o 5 kilos que nos trae el servo. ¿De acuerdo? Entonces yo en este caso, mientras se va cargando, bueno, lo primero que habría que hacer, bueno, me está indicando todavía baja batería. Bueno, lo que habría que hacer, si acaso, con la emisora y con el trim, con el botoncito que tenéis de gas, es buscar que el servo se me quede en la zona neutra, que tenga el mismo recorrido tanto de gas como de freno, ¿de acuerdo? Una vez que tengo ya el recorrido al servo puesto en una zona neutra, tendríamos que poner la leva del servo lo más paralela posible al servo, ¿de acuerdo? Y observar que el muelle que tenemos aquí de torsión, que es el que nos contrarresta y el que nos mantiene lo que es en el carburador la compuerta en posición de cierre cuando no estamos dando gas, tiene que tener una suficiente longitud para que me dé margen a mí aquí en el recorrido de los servos. ¿De acuerdo? Si yo la leva del servo la tengo descompensada, me encontraría que la campana se me quedaría abierta y el servo tendría mucho recorrido sin llegar a frenar. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar ese equilibrio. Entonces empezaríamos centrando lo que es el servo. Una vez que tenemos el servo ya centrado, sería cuestión de montarle lo que es, empezar por lo que es la compuerta del carburador, ¿de acuerdo? Y buscar que tengamos un recorrido suficiente en el muelle para que nos dé margen a las varillas de freno. ¿De acuerdo? Y sobre todo que en esta posición los frenos no estén pisados. Tiene que haber un margen de tal manera que yo pueda hacer girar el motor y el coche no esté frenado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante en el sentido de que si ya de entrada el servo no está centrado y montáis la leva, te puede quedar en una posición que sí que te está cerrando la compuerta del carburador, pero ya el coche te lo tienes casi prácticamente frenado. Y evidentemente eso representará un calentón y tanto lo que es en el conjunto diferencial como frenos, pastillas y desgaste de batería y bueno y forzado el servo de gas en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, repito, hay que buscar
la zona neutra del servo, poner lo que es la leva paralela al servo, ¿de acuerdo? En este caso os hablo de paralelo y os hablo de aquí en la escuadra, porque como veis es con lo que estamos trabajando. Evidentemente el servo de gas puede venir en otro sentido, de otra manera, y de alguna manera todo lo que os explico pues, pues no vale. Pero es muy importante eso, cuando tengamos el servo ya centrado y trimado, buscar que la leva sea paralela. Una vez que tenemos la leva paralela y tenemos las varillas de servo sobre sus palancas, tenemos que mirar de alguna manera que no nos esté, como podéis ver yo aquí, tengo margen todavía en las levas de freno, ¿de acuerdo? Si yo lo pusiera mal, veríamos que las levas de freno, las tengo pisadas, no tendría margen para frenar. Y con un servo de 5 kilos, evidentemente, no creo que frene mucho. Por tanto, que siempre tengan ese margen, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, yo voy a poner la leva más o menos centrada y lo que es la varilla de la leva que actúa sobre los discos, ahí se verá, tiene juego, ¿vale? Tiene ese margen que yo busco. También, si podéis, haceros con unos prisioneros y con la varilla roscada de tal manera que yo pueda ajustar lo que es la frenada sobre el tren delantero o el tren trasero. Yo personalmente, y como yo me parece que hay muchos compañeros, que lo que buscamos es que nos frene mucho más delante y de atrás que nos mantenga menos frenado, de tal manera que cuando yo freno en una recta para hacer una entrada a curvas, el coche se me va o se me mantiene de manera recta. Si diera más frenada al tren trasero, evidentemente en cuanto frene el coche lo que hará es enseñarme el culo y sacarme un poco de trayecto, ¿de acuerdo? Por eso digo que es muy importante, una vez que tenéis esto, pues quitarle un poquito de tensión en lo que es al muelle y lo que es a la leva del freno trasero, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengo más o menos las varillas de freno en su sitio, veo que tienen este margen, ¿de acuerdo? Entonces ya miré lo que es al barrilete o lo que es a la campana del carburador. Con la emisora puesta en posición de cerrado, lo que es, tenéis que tener un recorrido suficiente que no me pise los frenos y que la tensión del muelle que tenéis aquí sea suficiente para cerrarme y mantenerme la campana cerrada. ¿De acuerdo? Si este muelle es pequeño o no tiene suficiente tensión, cuando tú dejes gas, o cuando dejemos gas en este caso, no nos llegará a cerrar la campana. Entonces, repito, es muy importante que la longitud del muelle y la tensión del muelle sea la apropiada, de tal manera que cuando yo dejo de dar gas y el servo se me va a mi posición neutra, en este caso que se me queda horizontal la leva al servo, tiene que tener suficiente tensión como para que me cierre la campana. No hace falta poner ni gomitas ni puñetas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo tengo ya así centrado tanto el servo como la leva, pondría el prisionero, ¿de acuerdo? Y la apretaría un pelín, pero no la apretaría pisando lo que es la articulación del gas, que es esta piececita negra que tenemos aquí por donde va la varilla. Lo dejaría separado 1 milímetro o medio milímetro, ¿de acuerdo? Eso es una manía, pero de alguna manera cuando, sobre todo en servos de estas características que estamos trabajando entre 10-12 kilos en el gas y sobre 15 kilos, normalmente, o 18, hasta 20 kilos en la dirección, sobre todo en el gas, muchas veces son servos que van tan suaves, tan ligeros, que cuando dejas gas tiene un pequeño rebote. Entonces, para evitar que ese pequeño rebote me abra un poquito la compuerta de gas, o sea, lo que es la compuerta del carburador, lo que hago es darle una pequeña distancia, una distancia aquí, ¿vale? Lo que es entre el prisionero y lo que es la pieza que va encima de la leva, que es por donde me pasa la varilla del carburador, ¿de acuerdo? Y entonces la apretaría. Pensar de que tenemos la emisora trimada con el servo en la posición central, en la neutra. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, una vez que tengamos y vemos que tanto en el freno como en el gas está pisado y está en su posición correcta, a través de la emisora podremos dar más o menos freno, ¿de acuerdo? Entonces, si no tuvierais este margen que tenemos aquí en las levas, aunque le dierais al máximo, como el servo no tiene ese par de torsión, de difícil manera, por más freno que le des a la emisora, te llegará a frenar. Tienes que darle un margen
que es una zona de sacrificio en la cual el servo va libre, y luego es cuando entrega su potencia. Si tú ese espacio no lo pones o lo reduces o lo eliminas porque las levas están al punto, él de por sí le cuesta mucho lo que es buscar ese par de torsión. Y entonces el coche notaréis que nos frena. Hay que darle un pequeño margen, hay que buscar sobre todo que las levas estén un poquito sueltas, eso en cuestión de freno, ¿de acuerdo? Y lo que es en el gas, lo que es el prisionero, una vez que ya lo tenemos, darle 1 milímetro, incluso medio milímetro, o sea, es nada, es una pizca, es para que cuando yo cierro gas y el servo se me viene o simplemente que frene, que nunca me llegue a dar ese golpecito del cual me abra la compuerta. No pasa nada, pero a veces notas que ¡pum! Te sube un poquito de carburación, se te acelera un pelín y es porque tenemos la leva, ahí tenemos el prisionero, perdón, muy cerca de lo que es la pieza, en este caso que va sobre la leva del servo de gas. ¿De acuerdo? No sé si me habréis pillado. Luego otro tema muy importante, cuando ya tenéis tanto los frenos como el gas más o menos en su posición, es con la emisora dar gas, máxima extensión. ¿De acuerdo? Y entonces es muy importante, como veis aquí yo llevo Venturi, es muy importante que cuando deis gas tenéis que regular a través de la emisora, de su exponencial, su botoncito, que la máxima abertura del barrilete del carburador sea cuando me desaparece del orificio que tengo yo aquí en el Venturi. Nunca lo dejéis al 100%. Lo que es el gas, nunca al 100%. Porque primero que no daréis más gas. De alguna manera lo que hacéis es forzar el barrilete, el fuelle que tenemos aquí en el carburador, y estamos gastando baterías porque estamos consumiendo una energía que no estamos desarrollando. Entonces, por eso es muy importante. Cuando ya lo tengamos la leva en su posición, el muelle con el gas, comprobar que esto se hace estirando y veréis que viene solo. ¿De acuerdo? Entonces, eso te está diciendo que la torsión del muelle es correcta y que la posición en un principio es correcta. Entonces, a partir de ahí, cuando deis gas, hay que regular el máximo recorrido del barrilete. Y esto es ir dando gas poco a poco. Y cuando veáis que el barrilete dentro del carburador desaparece, tanto si ves Venturi como si no, de lo que es, entonces ahí dejáis el tope del carburador. ¿De acuerdo? Y veréis que si ahora mismo aquí ya me ha desaparecido, y veis que el fuelle no lo tengo en su máxima extensión, ¿de acuerdo? Su máxima extensión sería esta. No sé si se aprecia en el vídeo, ¿vale? Entonces, como podéis ver, de esta máxima abertura que tengo yo aquí, el fuelle pues se ha abierto, yo todavía tengo margen. Entonces, ese margen de alguna manera no me interesa. Entonces, lo que hago es con la emisora quitar ese recorrido, ¿de acuerdo? De tal manera que me abra lo justo y necesario. Ese servo de alguna manera no estará forzado ni en un sentido ni en otro y no tiene por qué padecer y aprovecharemos ese par de torsión que nos suelen traer, ¿de acuerdo? Y bueno, en un principio ya os digo, es muy importante buscar el equilibrio sobre el tema de freno y sobre lo que es el tema de gas. En el tema del freno, que tenga ese pequeño margen de maniobra, que las levas floten, que no estén forzadas, ¿de acuerdo? Y que el gas, el muelle y la longitud del muelle nos dé margen suficiente para ganar ese recorrido que yo necesito en el freno. ¿De acuerdo? Si yo este muelle fuera de mucha tensión o fuera muy corto, haría tope y no tendría margen para frenar. ¿De acuerdo? Entonces, por más frenos que le deis, el coche no frenará. Entonces, una manera de ajustarlo, por decirlo de alguna manera, es que la longitud que yo tengo en las levas sueltas, ¿veis esta longitud que tenemos aquí? Se puede medir pues con un pie de rey, pero bueno, esta longitud que a mí me recorre la leva, que es la distancia de aquí a aquí, es la que más o menos yo tengo que poner cuando freno, entre el prisionero y la piececina esta. O sea, esta distancia que tengo de aquí a aquí, más o menos, tiene que ser la proporcional que tengo de aquí a aquí. Con eso sabréis que el servo más o menos está equilibrado tanto en la posición de gas como de freno. ¿De acuerdo? Y en un principio, no sé si me dejo algo más. Ya os digo, repito, para estos coches que vienen de caja y traen pues los servos que traen con una emisora sencilla, por decirlo de alguna manera, es muy importante el tema de varillaje. Pensar que son 4 o 5 kilos, no sé si habrá de 6, la verdad es que no metería la mano al fuego, pero bueno, partiendo de la base que son entre 4 y 5 kilos, cualquier varillaje que tengáis mal hecho
evidentemente no vais a aprovechar las condiciones o las características de ese servo y os encontraréis que o el coche no frena o que el gas no es el idóneo y lo que es la dirección, pues en un sentido tiene mucho recorrido y en otro tiene poco. Entonces, repito que hay que buscar siempre ese equilibrio, tanto en dirección como en gas. Lo primero que hay que hacer con el exponencial, buscar la zona neutra. A partir que tenéis la zona neutra, montaréis las levas. Cuando tengáis las levas, en dirección, buscar por la dirección por la longitud de varilla, buscar que las ruedas queden lo más centradas posible. Y a partir de ahí, cuando estén en el circuito, acabaréis de afinar con el botoncito que tenéis en la emisora. Eso en cuanto a dirección. En cuanto a gas, tres cuartos de lo mismo. Una vez que lo tengáis, el servo centrado, la leva montada que quede horizontal al servo, lo que es en el prisionero, dar un pequeño margen de separación, nunca ponerlo justo ni pegado, y si lo pusierais pegado con el gas, con el botoncito que tenéis en la emisora, le dais que cierre un pelín y os mantenga ese milímetro o medio milímetro de separación del prisionero a lo que es la pieza por donde nos pasa la varilla. Y a partir de ahí poca cosa más, sobre todo cuando deis gas, mirar de regular el máximo recorrido de la campana de dentro del carburador y con el freno tener siempre ese pequeño margen para que el servo pueda actuar. Si estuviéramos hablando de servos, como es en este caso, si no sé si tendrá 10 o 12 kilos, evidentemente estamos hablando de un par de torsión que, aunque le dejes poca distancia, tiene más que suficiente para frenarnos el coche. Pero, repito, y voy al principio, pensar que los servos que suelen ver en estos coches de iniciación suelen ser servos muy justitos en potencia. Otra cosa es que luego sobre la marcha pues cambiéis estos servos. Aunque pongáis servos de más torsión, de más fuerza, de más potencia, el reglaje y el ajuste es idéntico. No por tener más fuerza, evidentemente lo voy a hacer de otra manera. Con eso ganaréis en vida de los servos y de alguna manera aprovecharéis todo su rendimiento. Luego otro tema que tenéis que tener en cuenta es que un coche bien trimado y bien ajustado, ningún servo, tanto ni de dirección ni como gas, tienen que hacer ruido. Si os hacen ruido es porque o a través del gas, en caso del servo de gas, o a través del freno del gas, está recibiendo una presión y el servo está contrarrestando esa presión, de tal manera que están vibrando. Entonces, en el momento que vosotros le busquéis, que eso lo podéis hacer a través de la emisora, le busquéis la zona central, veréis como el ruido desaparece. Y en la dirección exactamente igual. No tienen por qué hacer ningún tipo de ruido. Si se hacen ruido, a pesar de que ese servo, al final lo que es el micromotor que llevan dentro, se acaban quemando, porque siempre están trabajando en una posición que está recibiendo una presión y el servo tiene que contrarrestar y al final se acaba quemando. Y bueno, en un principio, poca cosa más. Esto sería en cuestión del tema de varillaje más o menos y ajuste. Si vierais luego el vídeo y consideráis de que bueno, tengo que añadir algo o me he dejado algo, pues evidentemente comentármelo y con muchas ganas y con mucho gusto pues lo haría, ¿de acuerdo? Tal vez no sea la emisora más adecuada porque os digo que aparte que no tiene, la he puesto sin batería, es una emisora pues que todo es a través de programación pero bueno, tan factible es la emisora que pueda veniros con vuestro automodelo. Una emisora pues sencilla simplemente, pero tiene que tener un exponencial para nosotros buscar esa zona neutra del servo, tanto en dirección como en gas. Luego tienes que tener otro para su máximo recorrido, tanto en dirección como en gas. Y a partir de ahí es buscar ese equilibrio, repito, buscar ese equilibrio. En el momento que tengáis un coche más o menos bien trimado, notaréis que la mejora es notable, ¿de acuerdo? Y bueno, poca cosa más. En cuanto pueda subir, y repito, si veis que me dejo algo o queréis puntualizar sobre algo, pues me lo decís y con mucho gusto lo haré. ¿De acuerdo, compañeros? Venga, un saludo para todos y bueno, espero que os guste una vez más. Venga, hasta luego.